Análisis de Proverbios 9, versículo 1. Contexto general del capítulo. El capítulo 9 de Proverbios es el cierre de la sección que hace introducción del libro de los capítulos 1 al 9, donde se opone la sabiduría con la insensatez. Esta sección personifica a la sabiduría como una mujer noble, ofreciendo un banquete, en contraste con la mujer insensata, mencionada en los versículos 13 al 18 que también invita, pero conduce a la muerte. Dice el versículo 13. La mujer insensata es escandalosa. Es una ignorante que no sabe absolutamente nada. Se sienta en la entrada de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad, y a gritos llama a los que van pasando por allí, a los que siguen derecho por su camino. Todo el que sea inexperto, que venga acá. Ella les dice a los que les falta sensatez: las aguas robadas son dulces, y el pan que se come en secreto es delicioso. Pero ellos no saben que allí se hallan los que están impotentes en la muerte, que sus invitados están en las profundidades de la tumba. Fin de la cita bíblica. Frases del versículo. Análisis. La sabiduría edificó su casa. 1. La sabiduría. Personificación de la sabiduría divina. En hebreo, la palabra es Som, una figura femenina que representa los principios sabios de Dios. El término edificó implica un proceso intencionado y cuidadoso de construcción, no es algo improvisado. 3. La casa. Puede representar el ámbito de influencia de la sabiduría, un lugar de enseñanza, según el versículo 6, protección y vida, según el versículo 11. Así que la imagen de construir una casa da a entender estructura, estabilidad y un propósito. Implica un proceso deliberado y cuidadoso de construcción, no algo improvisado. Aplicación práctica. La vida con sabiduría es como una casa bien construida, no se derrumba fácilmente ante las tormentas, como pueden ser los problemas, las tentaciones de la vida o las decisiones difíciles. La sabiduría no es solo conocimiento, sino un estilo de vida intencional, como quien planea cada detalle de su casa. Frase: labró sus 7 columnas. 1. El verbo labró se refiere a tallar o esculpir con esfuerzo, indica un trabajo con diligencia y atención al detalle, para que las columnas sean trabajadas con precisión. El verbo enfatiza que la sabiduría invierte esfuerzo en preparar un lugar sólido para quienes la siguen. 2. 7. Es un número en la Biblia que simboliza perfección o totalidad. Columnas son elementos arquitectónicos que sostienen una estructura. Aquí puede representar los principios o verdades que sostienen la casa de la sabiduría. Interpretaciones. Estas 7 columnas dan a entender que la casa de la sabiduría está completa, bien fundamentada y estable. Algunos han sugerido que es una referencia a los 7 pilares de la sabiduría práctica. El versículo 12 al 14 de Proverbios 8. La Biblia dice: Yo, la sabiduría, vivo con la prudencia. He encontrado conocimiento y capacidad de pensar. Temer a Jehová significa odiar lo malo. Odio la soberbia, el orgullo, el mal camino y las palabras perversas. Tengo buenos consejos y sabiduría práctica. El entendimiento y el poder son míos. Fin de la cita bíblica. Las 7 columnas podrían representar también valores como la honestidad, la paciencia, la humildad, el amor, la justicia, la disciplina y la fe. Sin ellos, la vida carece de estructura. Implicaciones. Este versículo
introduce a la sabiduría como una anfitriona que es generosa y poderosa que ofrece instrucción y vida. Ver versículo 2 al 6. Estos versículos muestran que vivir con sabiduría es habitar en una casa sólida y bien construida. Es sinónimo de seguridad, orden y adelantamiento espiritual. La edificación con columnas nos hace pensar en algo digno de confianza, diferente con la insensatez, como muestra los versículos 13 al 18, que es superficial y destructiva. Textos relacionados con las escrituras griegas cristianas. Primera a los Corintios 1, versículo 24, y versículo 30 dicen: Sin embargo, para los que son llamados, sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es gracias a Él que ustedes están en unión con Cristo Jesús, quien ha llegado a ser para nosotros sabiduría que viene de Dios, así como justicia, santificación y liberación por rescate, para que ocurra tal como está escrito: el que presume, que presuma de Jehová. Fin de la cita bíblica. Aquí, Jesucristo es identificado como la sabiduría de Dios, lo que conecta directamente con la figura de la sabiduría en Proverbios 9, versículo 1. Así, la casa construida por la sabiduría representa la congregación cristiana, edificada sobre Cristo. Efesios 2, versículos 20 al 22 dice: Y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y Cristo Jesús es la piedra angular de fundamento. En unión con Él, el edificio entero, que está armoniosamente unido, va creciendo hasta convertirse en un templo santo para Jehová. En unión con Él, ustedes también están siendo edificados juntos, para convertirse en un lugar donde Dios habite por espíritu. Fin de la cita bíblica. La edificación de una casa con columnas puede compararse con la estructura espiritual del pueblo de Dios, estable y basada en Cristo. Hebreos 3, versículo 4 y versículo 6 dice: Claro, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. Pero Cristo fue fiel como hijo a cargo de la casa de Dios. Y nosotros, de veras somos su casa si nos aferramos hasta el fin a la libertad que tenemos para hablar y a la esperanza de la que presumimos. Fin de la cita bíblica. Este texto muestra que la verdadera casa espiritual es edificada por Dios mediante Cristo, quien es la máxima expresión de la sabiduría de Jehová. Ejemplo, Jesucristo como constructor espiritual. Durante su ministerio, Jesús no solo enseñó con sabiduría, sino que comenzó a edificar una congregación basada en principios sólidos, con apóstoles como columnas. Un ejemplo es cómo él formó y preparó a los 12 apóstoles, enseñándoles y guiándolos como parte de esa casa sabia. Ver Lucas 6, versículo 13. Luego, ellos se convirtieron en parte fundamental del fundamento espiritual mencionado en Efesios 2, verso 20. Y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y Cristo Jesús es la piedra angular de fundamento. Aplicación práctica. Así como la sabiduría edifica una casa sólida con 7 columnas, nosotros también debemos esforzarnos por construir nuestra vida, y especialmente nuestra fe, sobre una base firme. Jesús lo ilustró bien en Mateo 7, versículo 24 y 25, al hablar del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el texto: Por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y golpearon contra aquella casa.
Pero la casa no se vino abajo, porque tenía los cimientos en la roca. Fin de la cita bíblica. Lograr esa estructura sólida no ocurre de la noche a la mañana. Requiere constancia, estudio y la aplicación práctica de principios sabios. Entre ellos se encuentran valores como la honestidad, el respeto por los demás y el deseo sincero de aprender y seguir mejorando. En conclusión, Proverbios 9 versículo 1 nos hace pensar que la verdadera sabiduría no solo enseña, sino que construye, y si la buscamos y la aplicamos, nos ayudará a edificar y a tener una vida estable, equilibrada y feliz. Fin de